Primero, reciban ustedes, chicos, una cordial bienvenida de la institución. Recordemos que estamos trabajando la semana 5 y el tema es diversidad lingüística. Esta sesión pertenece al cuarto bimestre. El que les habla es el profesor Flores Ulca José del área de desarrollo personal, cívico y ciudadano. Esta sesión va dirigida al cuarto de secundaria. La competencia construye su identidad y el propósito: estudiantes conocen y valoran su cultura propia. A continuación te presento el video introductorio de la sesión. Hola amigos, mi nombre es Pedro Caguana y hoy vamos a hablar acerca de los colores. Vamos a aprender cómo se dicen los colores en quechua. El cielo de los Andes es azul o ancas. El cielo es ancas. Repitan en casa. Azul es alinmi. Cuando vemos el cielo, también vemos al sol, que es amarillo o helio. El sol es helio. Repitan en casa. Amarillo es alinmi. Y de repente el viento trae unas nubes que son de color blanco o yurak. Las nubes son de color yurak. Repitan en casa. Blanco es alinmi. Imaginemos que estamos en el campo y que tenemos que ir a cultivar en nuestra chacra, para lo cual preparamos la tierra, que es de color marrón o chumpi. La tierra es de color chumpi. Repitan en casa. Marrón es alinmi. Ahora han crecido nuestras plantitas y todo se ha vuelto de color verde o homer. El campo está de color homer. Repitan en casa. Verde es alinmi. Y de repente llegó la noche y el cielo se ha vuelto de color negro o llana. El color del cielo en la noche es llana. Repitan en casa. Negro es alinmi. A la mañana siguiente nos despertamos con mucho apetito y nos preparamos un rico jugo de naranjas que es de color puca helio. Las naranjas son justamente anaranjadas o puca helio. Repitan en casa. Anaranjado es alinmi. Y de repente nos hemos hecho un corte en nuestro dedo y nos ha brotado sangre, que es de color rojo o puca. El color de la sangre es puca. Repitan en casa. Rojo es alinmi. La bandera del Cusco tiene muchos colores que ya hemos visto hoy y también tiene dos colores que recién vamos a aprender. Los colores de la bandera del Cusco son de arriba a abajo rojo o puca, anaranjado o pucaqueño, amarillo o helio, verde o homer. También tiene el color celeste, que significa yuraj ancas. Repitan todos en casa. Celeste o alinmi. Luego sigue el color azul o ancas. Y por último tiene el color morado, que en quechua se dice culli. Repitan todos en casa. Morado o alinmi. Esto es todo por hoy. No se olviden de practicar estas palabras con sus hermanos, con sus papitos y con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo quechua.
Bueno, chicos, hemos visto el video introductorio acerca de una de nuestras lenguas pertenecientes a nuestro país. Obviamente el tema que estamos abordando es diversidad lingüística. Ahora, pasemos a definirlo. Te dice que la diversidad lingüística es la coexistencia de una gran cantidad de lenguas dentro de un área, de un espacio determinado. Esta suele verse en países donde se habla idiomas aborígenes y una lengua oficial. Nosotros sabemos que las lenguas están íntimamente relacionadas con el espacio en donde habitan las personas, ¿no? Entonces, esta relación entre ambiente y las personas, relación entre ambas, da como resultado las lenguas. Ahora, en nuestro país, pues, existe una gran variedad de diversidad lingüística. Se tenía en cuenta lo siguiente. Te dice que el Perú tenía más de 150 lenguas indígenas. Ahora existen menos de 50, bueno, aproximadamente. Si bien es cierto que algunos académicos manifiestan que la desaparición de lenguas es un proceso, entre comillas, natural, pero en el Perú, esta desaparición de lenguas se ha desarrollado de manera muy rápida. Entonces, es necesario frenar esto, no solamente por parte de la sociedad, sino también el Estado cumple un rol muy importante en la protección lingüística de nuestro país. Siguiente, lenguas originarias en el Perú. Según el Ministerio de Cultura, esta evaluación se desarrolló en el año 2013. En el Perú se habla 47 lenguas originarias. 4 pertenecen a la región andina. Definitivamente, una de ellas es el quechua, que es de extensión nacional. Ahora, seguramente ustedes habrán escuchado el quechua, quizás alguno de ustedes lo habla, o algún familiar. Habrán notado también que el quechua tiene diversidad al momento de la expresión. Una cosa es, por ejemplo, el quechua norte, del centro o del sur. Hasta lo podemos diferenciar por regiones. Quechua, por ejemplo, de Ayacucho, comparado con el quechua del Cusco. Entonces, hay diversidad. Pero ¿cómo se puede enfrentar esto si buscamos una permanencia? Para buscar una permanencia de esta lengua, necesitamos uniformidad. ¿Y esa uniformidad en dónde se ha desarrollado? Esa uniformidad se apunta a la escritura. La pronunciación, ¿cierto?, es variada, pero se está apuntando a la uniformidad de la escritura y de esa manera poder lograr la permanencia de esta lengua. Vamos a dar la bienvenida a Joshua. Y te dice, y 43 de la región amazónica, de entre los cuales podemos citar a la lengua ayánica, que posee 97.477 hablantes. Claro, esto lo encontramos en diferentes regiones. Podemos citar a Junín, Pasco, Cayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Lima y Loreto. ¿Por qué manifiesto que podemos citar dentro de las tantas? Porque aquí tenemos que también tener el proceso migratorio de las personas, ¿no? Que no solamente se han establecido en estas localidades o en estas regiones de nuestro país, se han establecido en las diversas partes de nuestro país. Aquí, ¿por qué cita regiones específicas? Porque aquí encontramos la mayoría de esa población, ¿no? Y que habla la lengua ayánica. Ahora bien, te dice, las lenguas son productos históricos que reflejan el devenir de los pueblos. Por ello, debemos desterrar la idea de que existen lenguas más importantes que otras. De
definitivamente todas son valiosas porque son depositarias de su historia, cosmovisión, tradiciones y costumbres. Primero, ¿por qué es importante una lengua? Es lo que más o menos el contenido nos manifiesta. Porque no solamente permite la comunicación de poblaciones, sino que dentro de ella encontramos la historia de cada pueblo, la historia de cada cultura, de cada sociedad. Refleja los sucesos más importantes que esta sociedad ha desarrollado. Porque como te recalqué, existe una íntima relación entre el idioma y el entorno. Y cuando hablamos del idioma y el entorno me refiero a la sociedad que se establece en un área determinada. A su vez, esta sociedad, en el desarrollo de esta propia, atraviesa por diferentes etapas. Entonces, tiene características el idioma, la lengua, que reflejan justamente esos sucesos. Ahora, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la discriminación del idioma, que eso definitivamente nosotros tenemos que frenar. Porque sí, es palpante en muchas ocasiones el observar la discriminación al momento de la difusión del idioma o de la lengua, en este caso quechua o xánica, ¿cierto? Hay que resaltar que todos los idiomas son muy importantes. No podemos comparar, porque como ya hemos manifestado, al momento de comparar, tenemos un modelo propio a seguir. Entonces, nosotros cuando hacemos uso de la comparación, tenemos un prototipo específico. Y supuestamente si el otro idioma no tiene esas características del ejemplo o modelo que nosotros planteamos, entonces estamos manifestando que el otro es mejor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no existe que un idioma sea mejor que el otro. Todos son muy importantes. ¿Por qué? Porque manifiestan la historia, la evolución de cada sociedad establecida en nuestro país. A continuación, vamos a poder observar un breve video acerca de los números en Asháninka. Bueno, chicos, hemos podido apreciar un muy breve video acerca de los números en Asháninka. Ahora, bueno, hemos citado las características de la diversidad lingüística, la definición, pero el Estado cumple una función muy importante también dentro de la diversidad lingüística, como ya lo hemos manifestado. Es por eso que vamos a esbozar una breve evolución sobre el Estado y la relación con la diversidad lingüística. Te dicen,
A inicio de la República, las élites manifestaban que las lenguas originarias, de formas primitivas, lo único que hacían era retroceder, que no apuntaban hacia un mejor futuro. Por lo tanto, debían plantear la uniformidad en el sentido del idioma. Palabras claras, a inicios de la República, veían como un retraso las lenguas originarias. Manifestaban, sustentaban que esto no podría llevar a un mejor futuro. Entonces, planteaban que, voy a darle la bienvenida a su compañera, manifestaban que el español, como idioma oficial en ese entonces, debía ser el único. Y de esa manera aseguraría o garantizaría un mejor futuro en el país. Obviamente estaban completamente equivocados. En el siglo XX, la Constitución de 1979 reconoció el quechua junto con el castellano como lengua oficial y promovió su enseñanza a nivel nacional. A partir de 1979, ya el quechua es reconocido como idioma oficial y por lo tanto se promueve la enseñanza de este a nivel nacional. Sobre todo en las poblaciones que justamente desarrollan esta lengua. ¿Por qué había el problema? Y hasta ahora en algunas ocasiones se da. Porque la enseñanza era en castellano, pero en muchas ocasiones la población en su gran mayoría hablaba el quechua. Entonces esa era la dificultad que tenían para poder impartir la educación y obviamente el proceso de aprendizaje. Le dice, Ley 29.735. El uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú. En el capítulo 2, artículo 9, son idiomas oficiales, además del castellano, lenguas originarias en los distritos, provincias o regiones donde predominen conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. Era más o menos lo que te manifestaba, ¿no? Se establece mediante el capítulo 2, el artículo 9 de la Ley 29.735, que los idiomas oficiales, además del castellano, ¿cierto?, deben ser respetados y difundidos, sobre todo en las áreas donde la mayoría de la población desarrolle una lengua en especial. Como estamos entendiendo esta parte, que antiguamente se obligaba hasta cierto punto a que el castellano sea el idioma establecido. Ojo, no me estoy refiriendo específicamente al virreinato, que ya sabemos que así era, sino me refiero a la república, en el cual, por ejemplo, la educación era en muchas ocasiones impartida por el castellano. Y el problema era para la población que era en su mayoría hablante, por ejemplo, del quechua. Gracias a esta ley es que se establece y se reconoce el derecho de que cada zona sea respetada de acuerdo a su idioma o lengua originaria. El Estado en la diversidad lingüística. Decreto Supremo número 005-2017. Te dice, aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, tradición oral e interculturalidad. Esta política reconoce que los ciudadanos, donde su lengua predominante no es el español, progresivamente debe ser atendida en su lengua. ¿Cómo es esto? Es que tras esta imposición de idiomas, ya el Estado establece, ¿no?, que se tiene que atender a los pueblos de acuerdo al idioma en el que ven. Y así lo cita este decreto supremo, el 005-2017, en el cual deben ser atendidos estos habitantes, esta población, de acuerdo a la lengua originaria que ellos tienen.
claro, en un sentido progresivo, te dice, ¿no? Es decir, que poco a poco se debe desarrollar este aspecto. Dentro de los artículos más resaltantes de este decreto supremo tenemos el primero, que es aprobación de la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Aprueba la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, cuyo texto en anexo forma parte integrante del presente decreto supremo. Esta política nacional es el principal instrumento de orientación estratégica a mediano y largo plazo en materia de lenguas indígenas u originarias. Artículo 2. Objetivo de la política nacional. ¿Por qué se da esta política? ¿Qué es lo que apunta este decreto supremo, esta ley? La política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad tiene como objetivo garantizar los derechos lingüísticos de los habitantes de lenguas indígenas u originarias en el ámbito nacional. Entonces ya se está reconociendo los derechos de estas poblaciones. Ámbito de aplicación. Te dice, es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del Estado, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias y por las personas jurídicas privadas, referidas en el numeral 8 del artículo 1 del texto único ordenado de la Ley 27.443. Ahora, según este decreto, todas las instituciones en el cual existe una población que que desarrolla, que habla un idioma característico, entonces se le debe entender en ese idioma. Que si bien es cierto, el decreto supremo manifiesta que esto va a ser de manera progresiva, puesto que los funcionarios se tienen que adecuar a esta ley, pues eso ya está establecido, ya está reconocida esta ley. Por lo tanto, es un derecho que todos nuestros hermanos peruanos, dependiendo el tipo de lengua que desarrollan, deben ser atendidos en su lengua originaria. Ahora bien, pero no solamente hablamos de decretos supremos, ¿no?, sino también que esta idea de diversidad también es reconocida por nuestra propia Constitución. Por eso tenemos el rótulo del Estado en la diversidad lingüística. Vamos a citar el artículo 17 de la actual Constitución de nuestro país, en el cual hace referencia también a la protección de la diversidad lingüística. ¿Qué dice? Artículo 17. Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente. A los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir con los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no pueden sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiere. Ahora, te dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. Es decir, que ya está establecido esta ley en nuestra Constitución y por ende es un derecho. Y es la obligación del Estado el mantener la diversidad lingüística y sobre todo poder atender y satisfacer las necesidades de nuestros hermanos peruanos en diversas partes de nuestro país. Para esto, se tiene que apuntar definitivamente a un principio de inclusión.
Le dice, la inclusión valora la diversidad, fortalece la aceptación de las diferencias entre las personas, mejora la convivencia y fomenta el trabajo en favor de un mundo con oportunidades reales y equitativas para todos. Es decir, que se plantea un principio de inclusión en el cual se respete a la diversidad, en este caso lingüística, que encontramos en nuestro país, ya que de esa manera nuestros hermanos peruanos de diferentes zonas, como ya le he manifestado, con una lengua originaria, pues sean atendidos de acuerdo a sus necesidades y en su propia lengua, que es lo que, por ejemplo, la Constitución así lo reconoce. Ahora, para desarrollar estas políticas de inclusión, el Estado debe tener en cuenta, ¿no?, promover la inclusión en el país, teniendo en cuenta o manifestando lo siguiente. Por ejemplo, reducir los índices de pobreza y la desigualdad en la distribución de ingresos. Generalmente, cuando el Estado no puede atender la demanda de las sociedades, entonces estas en sí no van a poder satisfacer sus necesidades. Y es necesario que el Estado atienda a todos por igual. Porque recordemos que no solamente Lima es el Perú. Nuestro territorio es muy amplio, en el cual todos nuestros hermanos tienen los mismos derechos. Limeño, cusqueño, y de diversas regiones. Entonces, es necesario que el Estado atienda las necesidades de todos y de esa manera bajar el índice de pobreza. Y si el Estado puede atender a todas las personas de acuerdo a su capacidad, pero que no los ignore, entonces se estaría planteando enfrentar esta desigualdad social que definitivamente es palpante. Y eso lo podemos ver incluso en esta época de pandemia, en el cual si todo se hace en algunas ocasiones, primero se ha practicado en Lima, que es necesario por la población, por la cantidad de población que hay, pero eso no significa que se va a quedar acá, debe ir a todas las partes, a todo el Perú. A eso apunta esta política de inclusión, a que se tenga en cuenta las necesidades de todos. Siguiente, promover mecanismos de participación ciudadana. Ciudadanos que participan en soluciones de su entorno. Esto también, esta característica es un tema transversal, porque no solamente afecta, en este caso, a la diversidad lingüística, sino en el contenido de toda la vida de las personas y de diferentes aspectos sociales. ¿Por qué? Porque incluso en estas manifestaciones de las cuales hemos vivido, podemos encontrar o podemos reconocer la importancia del ciudadano en su participación. Es muy importante que la ciudadanía participe. ¿Por qué? Porque justamente son ellos los que están viviendo esto. ¿Qué mejor participación que la persona que está afectada? A eso está asociado esta segunda característica. Dice, promover mecanismos de participación ciudadana, porque justamente son los ciudadanos que viven esos problemas y son ellos los encargados de poder ayudar en solucionar los problemas que se presentan en la sociedad. Siguiente, impulsar políticas de inserción escolar y alfabetización en sectores rurales. Eliminar las diferencias étnicas y de género. Lo que esta política de inclusión hace referencia es que se debe impulsar la inserción escolar. Palabras claras, que todos puedan acceder a la educación y de esa manera frenar el analfabetismo. Porque todavía hay un margen en nuestro país. Estamos hablando nosotros de, por ejemplo, Internet, de la difusión de nuevas tecnologías, pero sin embargo todavía nuestro país presenta rasgos de analfabetismo. Hay índices acerca de eso. Por último, crear una legislación que proteja los derechos de grupos vulnerables o minorías, proteger territorios ancestrales y la identidad étnica. En sí,
es el rol del Estado de proteger a sus ciudadanos y proteger también las individualidades que éstas tienen. Pero no solamente, chicos, es función del Estado, también es función de la sociedad el respetar las diferencias a nivel cultural, a nivel étnico, porque tenemos en cuenta que el aspecto de la etnia no solamente se tiene en cuenta el aspecto físico, sino también que abarca costumbres, idioma, por ejemplo. Entonces nosotros los peruanos debemos respetar las diferencias, chicos, porque sí se ha escuchado en muchas ocasiones, por ejemplo, que hay personas quechua-hablantes. Entonces nosotros debemos respetar la diferenciación. Y si nosotros tenemos algún pariente que sabe el quechua, pues decirles que nos enseñe. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua, es nuestro idioma, son nuestras raíces. Y está en nosotros también, justamente lo que iba, el que este idioma pueda prevalecer, que se pueda mantener. ¿Y cómo se hace? Mediante la práctica. A su vez, hay que tener en cuenta, chicos, que hoy, según la ley, hay ofertas laborales con respecto a eso. Por eso es muy importante. De repente tú tienes un pariente, vuelvo a decir, que sabe el quechua, pues dile que te enseñe. Porque de esa manera, cuando ya desarrolles otra actividad, seguramente habrá ofertas laborales a tener en cuenta, porque ya está establecido en la Constitución que las poblaciones que tienen, que desarrollan una lengua característica de esa región, pues tienen que ser atendidos. Entonces, chicos, debemos mantener nuestra variedad lingüística, que es fundamental. Y una de las formas es el respeto y el aprendizaje de estas normas. Bueno, chicos, antes que cierre la pantallita, voy a tomar la